Dios lo bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Que la paz y la gracia del Señor esté siempre con usted en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hablando Juan Carlos Harrigan en la imagen que está en pantalla, podemos decir que se equivocó a la hora de decir que el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida por miedo a los gigantes. Podemos decir que sí, que ellos tenían miedo a los gigantes, pero no fue esta la razón en que la generación de los 20 años en adelante no entraron a, este, a esta tierra prometida. No fue por miedo a los gigantes. La palabra dice que ellos habían perdido el derecho a la entrada a la tierra prometida por lo que ya habían cometido. Se habían negado a servir a Dios. Y si escudriñamos el libro de Números, capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que este pueblo se había corrompido. Era un pueblo que había adorado otros dioses, que habían negado servir el mandato de Dios. Este pueblo necesitaba estar conforme a la voluntad de Dios para que pueda entrar a lo que es el regalo de Dios, que era la tierra prometida, o mejor conocida como Canaán. ¿Qué pasa con el pastor Juan Carlos Harrigan? ¿Por qué dice o dijo que por miedo ellos no entraron a la tierra prometida? No fue esto lo que pasó. No fue por miedo. El Señor dijo que la generación de los 20 años en adelante tenía que ser eliminada por la razón de que ellos se habían corrompido. Incluso hicieron que el mismo Moisés pecara y rompiera lo que era la tabla de los 10 mandamientos. A la hora de que Moisés descendió del monte y encontró al pueblo adorando a un Dios de oro, a un Dios hecho por sus propias manos. Esto indicó que indignación en el corazón de Moisés. Y por esta razón vamos a ver qué dice, ¿verdad?, en Números 15, donde el pueblo de Dios, el Señor ve que ya este pueblo está totalmente corrompido. Y a pesar de que muchos de ellos aún no se habían corrompido, la promesa de Dios ya se había perdido por la razón de la corrupción que tuvo este pueblo. ¿Qué sucedió en el capítulo 15 de Deuteronomio? ¿Entró verdaderamente el pueblo de Dios hacia su tierra prometida? De acuerdo a lo que dijo el pastor Juan Carlos Harrigan, que podemos decir que se equivocó porque es un ser humano, es un hombre de Dios, pero que también se equivoca porque es, como ya dijimos, es humano. ¿Qué sucedió? ¿No entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? El pueblo de Israel, de acuerdo a el versículo 26 del capítulo 15, dice fuerte y claro que todos fueron perdonados, pero no todos los que habían pecado, sino los que aceptaron el error, se arrepintieron
y los que estaban juntamente con ellos, que eran de otras naciones, fueron perdonados de aquel error y pudieron entrar a lo que es la tierra prometida. Veamos qué dice de manera textual el versículo 26 del libro de Números, capítulo 15, versículo 26. Dice: y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. O sea que los hijos de Israel está hablando de los que salieron de Egipto, pero que en el desierto, a pesar de su pecado, que duraron 40 años en el desierto por culpa de su pecado, fueron los que entraron a Israel, o mejor dicho, perdón, a la tierra prometida. Esta generación de los 20 abajo eran jóvenes, pero eran jóvenes que tenían un corazón de guerrero, un corazón que luchaba por lo que era el pueblo de Dios, que tenía sed, que tenía hambre de justicia, que querían ver lo que es la mano de Dios obrar en su vida para que todo el pueblo de Israel se quedara con la victoria. Entonces, lamentablemente, nuestro pastor Juan Carlos Harrigan en esta ocasión se equivocó. No es un pecado equivocarse. Usted puede cometer errores a la hora de hablar, a la hora de predicar, porque no toda la información que tenemos es correcta. Y decimos en este video que en esta ocasión él se equivocó. El pueblo de Dios no entró a Israel, gloria a Jesús, no entró a Canaán por pecado. Podemos decir que no fue por miedo, porque el miedo también es un pecado. No entró a Canaán por miedo a los gigantes. El pueblo de Israel no entró a Canaán por su decisión de no seguir los estatutos de Dios. No entró a Canaán por no llevarse de las leyes y las reglas que el Señor había puesto. Se desviaron, buscaron otros dioses, hicieron que Moisés pecara, hicieron que Moisés se enojara, hicieron que Moisés rompiera lo que eran la tabla de los mandamientos que el mismo Dios escribió con sus dedos. Por esta razón no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. Mi hermano Juan Carlos Harrigan, pastor querido Juan Carlos Harrigan, te equivocaste. No está bien que se diga, que se predique que no entró por miedo. Sí, claro está, el pueblo tenía miedo. Habían gigantes. Tenía el pueblo que luchar con aquellos gigantes, pero no fue por miedo que esa generación no entró a Canaán. Esa generación, Dios le quitó el derecho de la entrada a Canaán por su pecado. Gloria a Jesús, gloria al Señor. El pueblo de Israel, pueblo de Dios, había tentado ya a Dios 10 veces. Había fallado ante Dios. Le había dicho a Dios que no lo quería a pesar de sus señales. No querían que el amor de Dios se le continúe manifestando. A pesar de que Dios lo cuidaba, a pesar de que Dios lo protegía durante su largo viaje en el desierto.
había tentado a Dios ya unas 10 veces, dice la palabra de Dios en el versículo 22, gloria a Jesús, del capítulo 14. El pueblo de Israel, este pueblo, esta generación, mayores de 20 años, había fallado ante Dios. Se desviaron, repito, buscaron lo que es otros dioses, adoraron a otros dioses, a pesar de que Dios lo protegía siempre, a pesar de que Dios le daba alimentos todos los días. Era tan grande el pecado de este pueblo que se le olvidó que Dios lo había librado de las garras del faraón. Y aún así, Dios perdonó la generación menores de 20. Esta generación que tenía un corazón limpio porque no tenían prácticamente las costumbres que tenía el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué no entró? Nuestro pastor dijo que fue por miedo a los gigantes. Bíblicamente no es así. Bíblicamente el pueblo de Dios no entró a Canaán por su pecado, por violar las leyes de Dios, por irse a pies de otros dioses a adorarle. Esta es la razón por la cual ellos no entraron a su tierra prometida. Incluso Moisés, que fue el guía que el Señor puso para liberar a este pueblo, no pudo entrar. Pero ¿esto quiere decir que Moisés se perdió? No, Moisés no se perdió. Pero esto ya es otro tema del cual hablaremos en otro video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos otro video, usted sea edificado y sea notificado por él. Bendiciones.